Buenos días. Arrancamos hoy el segundo podcast de convivencia del tercer campus de Sociología. Este campus ha sido diferente porque hemos arrancado, estos 2 años hemos hecho en Arguedas, lo hemos hecho en Isaba esta vez, de 3 días, un encuentro donde la temática transversal ha sido convivencia, pero han habido algunos cambios. El hilo transversal de convivencia se ha plasmado, ¿no?, de una manera diferente en 3 ponencias donde estaban Andrea, Rubén y Anthony. Y hemos tratado de manera íntegra los temas de migración, de una manera continuada, donde se han tratado temas como los modelos de integración, algunos conceptos que no teníamos claros y que quedaban por esclarecer, políticas, realidades y también identidades, ¿no? Quería preguntaros, bueno, antes, presentándoos a vosotras, Ainhoa Jaurrieta, socióloga y experta en procesos de participación y consultora social, y Jimena Martín y Corena, artista, titulada en Filosofía y estudiante de Historia del Arte. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este campus? Pues muy bien, a mí me ha parecido una experiencia muy buena. No había ido a los otros dos, este era mi primer campus. Y así como novata, puedo decir que lo recomiendo a cualquier persona. Yo, como bien ha dicho Guillermo, no estoy titulada en Sociología, entonces no me parece una cosa exclusiva de sociólogos ni politólogos. Y sí, una cosa muy amena, muy agradable, sin perder tampoco el rigor de todos los temas que hemos hablado, de migración y demás. Y muy bien, una experiencia que, eso, como digo, recomiendo. Y sí, muy positiva. Yo no era la primera vez que iba, de hecho es la segunda. Al primero tampoco pude ir, pero de las dos que he estado, la verdad que ha sido la que más me ha gustado. Que no quiere decir que la anterior no me gustara, pero esta, al ser, bueno, al cambiar de territorio, pasar de Arguedas a Isaba, pues bueno, pues tuvimos ese cambio y pudimos pues estar en otro territorio, en otra zona de Navarra. Y luego sí que me gustó mucho pues mantener los temas transversales de convivencia y centrarlo en tema de migraciones, diversidad, etcétera, porque es verdad que es un tema tan amplio que igual con una sola ponencia sobre ese tema se te queda un poco corto, ¿no? Y sí que sí pudimos como ver 3 perfiles muy distintos, pues el de Rubén y el de Andrea, más académicos, pues sociólogo y antropóloga, pero a la vez muy bajados a tierra, o sea, no se quedan para nada en las nubes, sino que lo llevan mucho a la realidad, y pues especialmente Rubén, pues la realidad de Navarra y tal, porque es lo que más conoce, y luego la experiencia de Anthony, que es totalmente su experiencia personal, de lo que ha vivido y de lo que ha conocido. Entonces, pues es diferentes puntos de vista, pero todos muy, muy bien conectados y muy enriquecedores, ¿no? Sí, muy complementario todo. Sí, y como sesiones muy intensas, pero a la vez muy amenas. Sí, desde luego, porque la de Andrea, ¿cuánto duró? 4 horas. 4 horas, pero que se pasaron... Sí, que fue súper ameno, o sea, como había también una intervención por parte de nosotros, se generaron debates, todo como... sí, muy ameno, había puntos que hasta, yo qué sé, risas compartidas, muy distendido todo, pero sin perder el rigor, que estamos hablando también de una disciplina pues científica, ciencias sociales, cosas que tienen que ver, bueno, lógicamente con muchísimas investigaciones que se han llevado a cabo, compartir resultados, explicarnos también a nosotros cosas que no conocíamos o términos que se nos escapaban, que muchas veces confundíamos cosas, pues que igual en el imaginario popular todo el mundo, hay términos que los asignan con, yo qué sé, o con experiencias o con sucesos o pues cosas así que tenemos más interiorizadas, pero que luego en un plano más riguroso, más científico, pues vimos que muchos de nosotros estábamos equivocados respecto a muchas cosas. También combatiendo muchos prejuicios, ideas preconcebidas. Entonces, sí, en ese sentido, sí, muy complementario me parecía a mí todo. La parte eso, más de experiencia personal, o sea, estaba la parte más académica, pero que no nos olvidamos de toda la parte vivencial, Eso es, que es la fundamental. parte académica era pues un equilibrio entre la parte teórica, parte de pues datos, información, puros datos, ¿no? Y esa parte más de bajada a tierra. Y luego a mí también me gustó que no hizo falta como forzar un momento de debate, ¿no? Simplemente a lo largo de la sesión pues surge, ¿no? Surge el debate y se da la opción de que cada uno pueda hablar, también desde la humildad de que pues casi todos somos personas blancas que no hemos migrado, ¿no? Y desde el reconocimiento de que la mayoría no somos expertos, bueno, de hecho no somos nada expertas para nada en el tema, y eso, el poder cuestionarnos pues también desde la curiosidad y del querer conocer más, ¿no? Y también desde el asumir eso, nuestra ignorancia. Sí, total. Que igual muchos decíamos, vale, no sé si lo que voy a decir ahora es una barbaridad, pero claro, yo ya aviso que puede que diga una barbaridad, claro, pero pienso esto, tal. Sí, entonces eso también está muy guay que en un espacio así, donde hay muchas, nos hemos juntado mucha gente, haya como la confianza y el ambiente tan distendido para poder compartir todas estas cosas
pues sin miedo, o sea, muy abiertos todos a aprender y a recibir lo que nos dicen los demás. Claro, es muy importante en general recalcar, ¿no?, que aquí no hemos venido tampoco a tratar esos datos, ¿no? Y teoría concreta, porque no es nuestro papel, pero eso, ¿no?, el agradecer y asumir el papel que tenemos en cuanto a realidades sociales que tenemos que asumir, o que tenemos un deber social e individual también de aprender y asumir, ¿no?, algunas incapacidades, y precisamente para eso está el campus, ¿no? Y para eso tenemos estas formaciones en los espacios tanto formales como informales, para tratar temas, dialogar y debatir nuevos aspectos, ¿no? Quería aprovechar de la mano al anterior capítulo, ¿no?, que han hablado nuestros compañeros en torno a algunos modelos de integración, eso, sin centrarnos explícitamente en teoría, porque no es lo que vamos a hacer en este podcast, pero bueno, hablar un poco, introducir cuál es el papel que vemos que las personas migrantes tienen en nuestro sistema actual dentro del mundo occidental totalmente, y teniendo en cuenta los diferentes modelos de diversidad que hay. Que sacar un poco a relucir, ¿no?, este tipo de realidades. Yo creo que, partiendo de la base de que no hay una realidad única de la migración, sino que, hay muchísimas, y que también, pues probablemente nosotros también vamos a caer en este punto de vamos a hablar de migración y no estamos pensando en migración de Europa, de Norteamérica, vamos a pensar todo el rato en migración, pues, de África, de Latinoamérica, de Asia, etcétera, ¿no? Eso, teniendo en cuenta que hay muchas realidades diferentes, yo creo que en general sí que vemos como que hay un papel, o sea, el papel de la migración o el discurso que genera en torno a ese papel es parte mucho de una contradicción, ¿no? Por una parte se generan estos discursos que parten de una realidad que es que las personas migrantes ocupan los sectores más precarizados de nuestra sociedad laboralmente, pues ya sea en agricultura, la recogida de la fruta, la obra, los cuidados, o sea, la situación de las mujeres migrantes que trabajan en los cuidados y que están internas en las casas, que muchas es que rozan la esclavitud. Entonces sí que se ocupan esas posiciones como más precarizadas, y a veces incluso se articulan discursos intentando hacer un discurso positivo de lo que es la migración y de eliminar un poco los prejuicios. Al final acabamos cayendo en unos discursos un poco utilitaristas de, es que las personas migrantes nos sirven para esto, aportan mucho a esta sociedad. Bueno, es que no tenemos que valorarlo por lo que nos aportan a la sociedad. Todo el mundo aporta, ¿no?, por el mero hecho de existir, y tus derechos o tu papel en el mundo no puede basarse en la productividad que puedas aportar en el mercado laboral, y desde luego no mereces más o menos derechos por esta productividad. O sea, quiero decir que entiendo cuando se articulan estos discursos lo que se busca, pero igual, hay que coger un poco con pinzas, ¿no?, algunos de estos datos. Muchos discursos de ese tipo caen en el paternalismo y conciben el poner mecanismos de inclusión o adaptación a muchas personas migrantes, pero cayendo en este paternalismo de decir, qué pobres vienen, muchos con situaciones desfavorecidas, o sea, que no deja de ser verdad, pero muchas veces en lo que acaban cayendo es en unas políticas que generan dependencia de todas estas personas, pues que intentan ayudar los estados, fíjate qué manera de decirlo, ayudar como si fuera una cosa de la benevolencia, sí, de como un favor que se les hace, eso es la caridad. Y no se pone en cuestión que es algo relativo a los derechos humanos, derechos fundamentales. Las personas que vienen tienen derecho a desarrollarse, tienen derecho a estar, y no por ello debemos caer en pobrecitos, vamos a cuidarlos, ¿no? Y luego lo que decías también del utilitarismo, que es como que se concibe que si hay gente que viene, tiene que ser a cambio de algo, a cambio de quedarse con los peores trabajos o más precarios o con más riesgos laborales o más descualificados. Y sin embargo, cuando una persona viene, y muchos vienen para empezar con formación, que tienen unas profesiones ya desarrolladas, oficios consolidados en los lugares de los que vengan, y aquí sin embargo todo eso se cercena, se imposibilita continuar con esa profesión, no hay convalidación pues mismamente de títulos, entonces claro, se ponen unas condiciones de posibilidad nulas para que tengan todo ese desarrollo. Entonces, cuando viene alguien, por ejemplo, y quiere ser médico, ya el discurso cambia y es que nos quitan el trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas contradicciones de qué pobrecitos, vamos a ayudarles, pero en esa ayuda que no sean más ambiciosos de lo que nos viene bien, que aumenten la natalidad, pero ya está. O sea, solo es una actuación
beneficiosa para la sociedad de acogida puramente. Al final se plantea, yo creo, que un modelo de inclusión totalmente condicional al beneficio que crees que nos va a reportar, ¿no? Como sociedad de destino, ¿no? Y eso que se reporta es fundamentalmente en términos, pues eso, de natalidad y de productividad, bueno, pues de mano de obra, ¿no? Sí. Que luego también esto entra mucho en contradicción con el tema de las ayudas, ¿no? Que es lo que más sale cuando sale de migración, las ayudas, las paguitas. Yo creo que realmente la gente no sabe lo difícil que es, o sea, cualquiera que haya tenido que enfrentarse a la burocracia sabe que no es nada fácil, y mucho menos cuando eres una persona que ha venido en situación irregular, que no tienes la residencia legal, que no tienes ni tu documento de identificación, Claro, o sea, no tienes claro. ni tu pasaporte. Bueno, para empezar, que hay un montón de falacias en esos discursos, y luego aparte que se criminaliza mucho cuando una persona rechaza un trabajo en condiciones de prácticamente explotación o esclavitud. Porque, y sin prácticamente. Claro, y sin prácticamente porque estás percibiendo una ayuda. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Es que no tenemos Claro. que promover No quiero correr el ese riesgo tipo de morir en mi empleos. trabajo. Claro. Claro, entonces todas estas supuestas inclusiones acaban siendo realmente exclusiones. Sí, total. Sí. Claro, tenemos que tener cuidado con esta arma de doble filo, ¿no? Que incluso puede venir de discursos, ¿no? Políticas que estén en pro de la migración, pero cuidado, ¿no? Con generar un problema a años vista, ¿no? Si estamos a favor de la migración, pero no por el derecho innato de cualquier persona, ¿no? En general, y que eso, ¿no? Que el derecho a la migración y el derecho a convivir y a coexistir no es una cortesía, sino un derecho fundamental, ¿no? Y tener un poco cuidado con esa arma de doble filo, porque puede generar problemas a futuro si consideramos que hay personas que valen para unas cosas, pero en cuanto ya han cubierto ese tipo de empleos, ¿no? O si no cubren el modelo acorde al modelo que queremos nosotros, entonces ya no, ¿verdad? Que no solo sucede con las personas migrantes. Este mismo discurso de la productividad sucede con las personas mayores, con las personas con algún tipo de discapacidad. Sucede lo mismo. Lo que pasa es que en este caso el tema racismo, xenofobia y clasismo pues Claro. lo hace mucho Sale a más relucir sale a mucho. relucir. Claro, ¿no? En ese momento, por ejemplo, destacar cómo precisamente, ¿no? Donde las personas migrantes, ¿no? Fuera de España, en este caso, ¿no? En el caso de España, precisamente no vienen o no forman parte de ciudades de acogida donde justo el aspecto público o tanto de ayudas o como mayor seguridad social justo es precisamente a donde no asisten, sino a donde mayor necesidad hay de trabajadores en empleos precarizados, ¿no? Justo esa relación, ¿no? De esa contradicción, ¿no? De hacer ese tipo de discursos de odio cuando precisamente los datos reflejan, ¿no? Que cubren empleos de mayor necesidad, ¿no? Y luego también, perdón, añado ¿Sí? que cuando hablamos de migración y de personas migrantes, todos estamos pensando seguramente en personas racializadas, Eso. personas pobres, con pocos recursos, o que vienen de países en guerra, cuando también hay migración de personas blancas, de clases sociales más altas, con más recursos, y esas, por lo que sea, no suponen un problema en el imaginario colectivo social. Y que tiene mucho impacto claro. En la vivienda, Sí, en la hombre. economía, o sea, Claro. que se generan otro tipo de problemas, ¿no? Claro, entonces, pues eso, una migración muy contradictoria y Sí. muy selectiva. Sí, en las Islas Baleares tienen otro tipo Hombre, de sí, problemas. sí, todo el sí. tema Por costa ejemplo, la costa mediterránea. claro. O sea, Y la eso es- migración de alemanes. Claro. Claro, sí, sí. Que no molestan porque, bueno, se crean sus guetos. Sus guetos. Sí, no, esa justo que Sus precisamente pequeñas sociedades en la que todos los bares de atender alemán, los supermercados son alemanes, ¿no? Y eso no molesta. Claro. otro tipo de guetos, ¿verdad? Sí. Claro. De la mano de todos estos temas que hemos tratado en relación a el papel que se espera por parte del sistema del mundo occidental de las personas migrantes, ¿creéis que hay una relación entre este papel y el modelo individualista anglosajón del self-made man, ¿no? Para aclarar un poco, ¿no? El hombre hecho a sí mismo. Sí, por supuesto. O sea, porque además de todo lo que acabamos de decir, la sociedad encima pone unas expectativas en todas las personas que migran de que tienen que sacarse todas las castañas del fuego ignorando un problema de base, un problema estructural y un problema de condiciones de posibilidad. Porque si viene gente que tiene una familia de la que ocuparse en otro país, que viene sin recursos o sin contactos, sin redes, que viene sin casa, sin trabajo, sin la posibilidad de aplicar para un trabajo siquiera, a pesar de tener formación o no, cómo una persona así, con todas las trabas institucionales que se ponen de por medio, va a poder labrarse el éxito, con todas las comillas del mundo, porque eso sería otro tema para analizar, ¿qué es el éxito? Entonces es un modelo súper individualista que
o sea, es un mito. Sí, simplemente. recae en el mito de la meritocracia, que es un Claro. mito para todo el mundo, para toda la sociedad, es un mito, pero particularmente para personas que viven en unas condiciones totalmente vulneradas o con muchas más dificultades y que atraviesan tantas estructuras sociales y tantas barreras que no dependen de tu voluntad superar esas barreras. O sea, al final es el discurso totalmente racista y capitalista, en el cual parece que estamos en una carrera en la vida, todos partimos del mismo punto, pero es que en realidad tú partes de aquí, yo parto de 5 kilómetros más atrás, tú tienes un motor que te impulsa, a mí me falta una pierna y no puedo correr, o tengo, no sé, una pesa que me está arrastrando, ¿no? Entonces, no estamos en este... Para empezar, la vida no es una carrera, pero es imposible que todos lleguemos, partimos del mismo punto, ni en las mismas condiciones, ni con las mismas oportunidades, ¿no? Sí. Y luego se visibilizan estos casos de éxito, pues una persona que ha migrado sin nada y ha conseguido montar su negocio, o sea, pues perfecto, ¿no? O sea, muy bien, pero... no asumamos que esa es no la asumamos posibilidad para eso todo es, el mundo. que ese tiene que ser el objetivo y la posibilidad para Claro. todo el mundo, porque eso son excepciones y no podemos generar discursos generales y legislar en políticas públicas en base a excepciones. Claro. Además es que me parece que es un discurso muy tramposo y muy peligroso, porque si toda la responsabilidad está en mí, entonces las instituciones no tienen responsabilidad. El estado de bienestar no tiene responsabilidad de garantizar los derechos y las oportunidades para estas personas, ¿no? Entonces Claro. es como que borra las barreras institucionales, borra las barreras sociales, culturales, económicas, y todo está en ti, en tu voluntad. Sí, el si quieres puedes. Sí. Y no siempre se puede, ¿no? Y no siempre No, no siempre se puede. claro, De hecho, claro. muchas veces la La mayoría de las veces no se puede. La mayoría de veces no podemos. Sí, y además yo creo que también hay algo que se oculta con este discurso, que se borra y que se invisibiliza, que es el tema de que, bueno, pues para una persona que ha migrado es muy importante encontrar una red de apoyo en el país de destino, ¿no? O sea, yo creo que eso, pues cualquier persona que haya migrado lo puede visibilizar. Y es que cuando tú vas a emigrar a un país, que lo mismo sucede cuando los españoles se van a Londres a trabajar, ¿no? Y buscas tu red de personas de tu país de origen o de personas que te acojan, ¿no? Al final, que te acompañen, que te den, pues incluso apoyo económico, lo que sea, ¿no? Como encontrar esas redes, un sustento y un apoyo, o sea, encontrar esas redes comunitarias en los países de destino es muy importante, y también se invisibiliza en esos casos de éxito, ¿no? Que Claro. es como, todo ha estado en ti, bueno, ha estado en mí y en todas estas personas que... Esta red que construye de personas que me han ayudado, ¿no? Totalmente. Oye, pues muchas gracias, Ainhoa y Jimena, por participar. No sé si se ha quedado alguna cosa en el tintero por Seguro. resaltar. Seguro que sí, ¿no? Pero la dejamos, si no, para el siguiente podcast o siguiente campus, con muchas realidades que tratar y enfocarnos también, ¿no? en reclamar, ¿no? el reivindicar este tipo de espacios de diálogo, de conciencia social, y hacer también un llamamiento, ¿no? a este tipo de temáticas y sobre todo agradecer el poder tener el espacio para potenciarlas. Así que muchas gracias a vosotros dos. Gracias. Muchas gracias.